¿Ya? Como todos los ensayos, nos basamos en normas. En este caso es la norma ASTM C136 y la AASHTO T27. Las dos normas prácticamente nos dicen lo mismo, ¿ya? Que este ensayo determina la distribución de tamaño de partículas de los agregados finos y gruesos por tamices, ¿ya? El AASHTO nos dice que en el tamiz número 4 se designa como la división entre el agregado fino y el grueso, ¿ya? Y el ACTM C136 prácticamente nos dice lo mismo. Los resultados se utilizan para determinar el cumplimiento de la distribución de tamaño de partícula con los requisitos de las especificaciones aplicables, ¿no? Entonces, estas normas nos indican que vamos a ir separando los agregados del más grueso al más finito, ¿no? Y según la norma AASHTO, el tamiz número 4 separa lo que es el agregado grueso, ¿no? Para hacer estos ensayos, tenemos nosotros los tamices en el laboratorio, ¿ya? No sé si el Inge antes les mostró, de la ingeniero artesana sí les mostró en clases la anterior vez, tamices que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Objetivos son determinar si la granulometría de los agregados, fino o grueso, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones para un diseño de mezclado adecuado. Calcular el módulo de finura para agregados finos, calcular el tamaño máximo y tamaño máximo nominal para agregados gruesos. Determinar si los agregados son óptimos para elaboración de concreto, ¿ya? Entonces, en los objetivos para este ensayo es prácticamente determinar qué agregado utilizar en nuestra mezcla, ¿ya? Por ejemplo, si utilizamos agregados muy gruesos para una losa alivianada o losa aligerada, es muy peligroso, ¿no? Ya que las partículas de ese agregado grueso pueden bajar la resistencia de la losa, hacer que esta colapse, ¿no? Entonces se hace un estudio de granulometría para seleccionar qué se va a utilizar en el vaciado de la losa, ¿ya? Los materiales, como siempre, es el agregado grueso y el agregado fino, ¿ya? No es como en acá, por ejemplo, se va a tener que mezclar el agregado grueso con el agregado fino, hacer una mezcla y separarlos después mediante un proceso mecánico, separar el fino del grueso en comparación del primer ensayo donde el agregado que han querido, ¿no? Lo que tenían en casa han utilizado y eso lo han pesado, ya sea en suelto o en compactado. Ya en este caso los dos mezclados sí o sí, ¿ya? Equipos, una balanza, cualquier, el tamiz, que es una bandejita circular, donde acá tiene una malla, que esta malla va por sus aberturas, ¿ya? En ACTM las 2,5, 2 pulgadas, 1,5 pulgada, 1 pulgada, 3 cuartos, ¿ya? El número 4 que nos dice el AASHTO que separa es 75 milímetros, ¿no? Este aparatito es el que hace el proceso de separación, por así decirlo, de los agregados entre finos y gruesos, ¿ya? Utilizamos las bandejitas, la espátula y una brochita para limpiarlo, ¿no? Procedimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos con el procedimiento? ¿Nadie? Y entonces seguiremos, ¿ya? Acá el procedimiento está prácticamente explicado con chubis, por así decir. Está en la letra y prácticamente para hacer el ensayo, el laboratorio, no es bueno leerlo, ¿no? Todo esto que está escrito acá, ¿ya? Entonces les voy a explicar lo que se hace en el laboratorio directamente, ¿ya? Lo que hacemos primeramente es agarrar una muestra, pesarla en el cilindro, obviamente, pesar la muestra, mezclado grava con arena, pesar esa muestra, ya en el cilindro. Obviamente, tenemos que pesar antes el cilindro para solo tener el peso de la muestra, ¿no? Entonces, tenemos el
peso de la muestra, los registramos como peso inicial, ¿ya? Después, los tamices, lo ordenamos según su abertura y lo ponemos acá como una torrecita, abertura, donde este es el más grueso y este es el más fino. El número 100 y 200 prácticamente son telitas donde su abertura es microscópica, ¿no? Mira, aquí es 0.075 milímetros, entonces su abertura no se puede ver. Acá, por ejemplo, de 3 pulgadas, su abertura es 75 milímetros, entonces sí se puede ver, es como un enmayadito, ¿no? Como la cancha de básquet de futsal, tiene un enmayado, entonces como eso es su abertura, solo que en pequeñito, ¿no? Entonces lo acomodamos en una torre y lo ponemos en este aparatito, que es el que va a batir todo el tamiz. Acá al evitar se le pone una tapita, ¿ya? La muestra que hemos pesado, lo ponemos acá y luego lo tapamos. Para que lo agarre y cuando se bata no se suelte. Es con tipo mariposa, como un tornillo mariposa, donde se asegure para que no salga el agregado, ¿ya? Entonces, una vez que hemos vaciado, se ordenan los tamices y acá el último tamiz se llama bandeja o plato, ¿ya? Donde queda prácticamente lo más finito, lo que se podría decir, ¿ya? Para hacer el procedimiento, lo tapamos, tenemos todo ordenado y comenzamos a ejecutar el tiempo de 5 minutitos para que tiendo. Prácticamente se bate como los helados de canela que hacen o como una mezcladora, ¿no? Se va batiendo de arriba a abajo, cosa de que los grandes se queden arriba y según la malla, según la abertura de la malla, lo más finito va a ir pasando hacia abajo, ¿no? Entonces hacemos un tiempo de 5 minutitos el batido de toda la mezcla, de todo el agregado, hacemos descansar unos 5 minutos más y luego ponemos definitivamente 10 minutos para que bata nuevamente todo el agregado, ¿ya? Una vez que ha pasado los 10 minutos, sacamos cada tamiz con su número respectivo y cada agregado que se ha quedado acá en los tamices atrapado, por decirlo así, se va anotando su peso. Por ejemplo, digamos, en el primer tamiz de 2,5 pulgadas se ha quedado, no sé, 50 gramos, anotamos. En el siguiente tamiz de 2 pulgadas, 40 gramos, lo anotamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta del procedimiento? Solamente es eso, tener la muestra, vaciarlo, cernirlo acá mecánicamente y tomar los pesos de cada tamiz. Solo es eso el ensayo. ¿Alguna pregunta que tengan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, así se escucha. Dice, está claro. ¿Los demás? ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre el ensayo? Solamente es eso. Si se dan cuenta, es algo bien sencillito. Ustedes prácticamente solamente anotan los pesos. No hay nada más en eso. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese procedimiento 1, 2, 3 es lo que les he explicado prácticamente, ¿ya? Este diapositivo igual se los voy a subir y lo pueden ir leyendo con más detalle. ¿Ya? Entonces, cálculos. Como en todos los ensayos, siempre hacemos cálculos, ¿ya? Acá, como les he explicado antes, mira que dice punto 1, sume y registre la masa total. Las fracciones retenidas en todos los tamices y el depósito receptor, lo que les había dicho, ¿no? Lo que más nos interesa son acá los datos y fórmulas. Tenemos el peso inicial de la muestra, que es lo que pesamos en el cilindro, ¿no? Primeramente, para hacer el laboratorio, pesamos el cilindro tiene un peso, pesamos, y luego pesamos la muestra, para tener el peso inicial de la muestra, ¿ya? Luego, el peso retenido en cada tamiz se va obteniendo mediante estas fórmulas de acá, ¿ya? Pero lo que es más importante y más significativo es esta grafiquita que obtenemos acá, y esta tablita. Esta tabla es prácticamente como lo que hacen en topografía o lo que hacen en estadística especialmente, ¿ya? Acá tenemos el número de tamiz, de pulgadas, 2 pulgadas, 1,5, ya según lo que se haya tomado acá. Acá no han tomado muchos tamices, ¿no? Hay hartos tamices. Y acá en la parte final, como ven, dice base
Eso es base, plato o bandeja, donde queda el último, la arenilla más fina, por decirlo así, ¿ya? Entonces, tenemos un peso inicial, acá en este ejemplo, de 2000 gramos, ¿ya? Con lo que se ha hecho el ensayo, con lo que se ha batido toda la muestra, tenemos acá, por ejemplo, el peso retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas, tenemos 0. En el de 2 pulgadas tenemos 100 gramos, ¿ya? Entonces, en cada tamiz ha habido un peso retenido de todo el agregado que hemos puesto, ¿ya? Acá a su lado está peso retenido acumulado, que se va sumando con el de al lado. Acá es 0, copiamos 0, más 100. 0 más 100, tenemos 100. 100 más 4, 500 ya. Es el acumulativo, ¿no? Se va acumulando toda esta parte de acá, acá. Entonces, 400 más 650, 1150. Y así vamos contando cada uno hasta que tengamos el peso total, por decirlo así, de lo que se ha retenido, que sería 2700 gramos, ¿ya? Entre 2700 y 2700 tenemos un porcentaje de pérdida. Por cualquier motivo puede haber alguna pérdida, si es que la tapa no la hemos sujetado bien y ha salido volando los agregados, o si no hemos acomodado bien los tamices en forma vertical y ha habido fuga de agregado, o si al final no se han llegado hojitas, maderitas, demás cosas a los tamices, que eso no se cuenta, como se había dicho en el primer ensayo. Hay que tener mucho cuidado con la materia orgánica, ¿ya? El porcentaje de pérdida, en este caso, nos da 1,82. El porcentaje máximo que se admite en este ensayo es de 3%. Si pasa de 3%, entonces tenemos que volver a repetir el ensayo, ¿ya? No puede pasar de 3%, ¿ya? Luego, en la siguiente columna de la tabla tenemos porcentaje retenido acumulado, ¿ya? Donde se va sacando el porcentaje de cada tamiz que se ha retenido. Acá tenemos 3,70, 14,81, 20,14. Y el porcentaje retenido acumulado es prácticamente lo que hemos hecho acá. Acá es 0, igual a 0, más 3,70, 3,70, ¿ya? 3,70 más 14,81, 18,52. Entonces vamos sumando todo esto de acá y nos da el 100%, ¿no? Nos tiene que dar el 100%. Si no nos da el 10%, hemos hecho mal algún cálculo del porcentaje en respecto a este peso de acá, ¿no? Entonces tendríamos que verificar los cálculos y nuevamente repetir el ensayo, ¿ya? En este caso de acá, como tenemos 100% del porcentaje retenido acumulado, proseguimos con la tabla y el porcentaje que pasa, ¿ya? En este caso, en el tamiz de 2,5 pulgadas, el peso retenido es 0, peso retenido acumulado es 0, perdón, y el porcentaje retenido en cada tamiz igual es 0, por lo tanto el acumulado es 0, y el porcentaje que pasa es el 100%, no se retiene nada, entonces pasa el 100%, ¿no? Entonces, si pasa el 100% y en el segundo tamiz se queda 3,70, su restado va a ser 96,30, ¿no? Entonces, lo de acá es lo que se queda, y al final nos tiene que dar 0%. Prácticamente como está quedándose en la base, bandeja o plato, debería ser ya el porcentaje que ha pasado 0, ¿no? Debería quedarse todo eso. Y en ocasiones, es lo que nos dice la norma, que si estos parámetros de acá no son los adecuados, y acá en la verificación no cumple, como les dije acá, por ejemplo, el 3%, debe repetir el ensayo. En este caso acá tenemos 35 a 70, ¿no? Es el 50%, pero esto de acá es en el tamiz de 1 pulgada, ¿no? Entonces, revisando bien las normativas, esto de acá es lo que tenemos que verificar, pero nosotros no usamos mucho estas especificaciones, ¿ya? Más nos basamos en el porcentaje retenido que se queda en cada tamiz y el porcentaje que pasa por cada tamiz y el porcentaje de pérdida, ¿ya? Teniendo la tablita, graficamos la curva granulométrica, ¿ya? En este caso, acá son 3 ensayos que se ha hecho y el celeste es el que sale el promedio prácticamente de los 3 ensayos. Ya acá nos dice la expresión gráfica de unos áridos se debe hacer en un sistema de coordenadas ortogonales, cuya abscisa es escala logarítmica e indica las aberturas nominales.
Entonces acá tenemos la logarítmica, la abertura de los tamices, ¿ya? Y acá en el vertical tenemos los valores de granulometría. Y prácticamente es esto su ensayo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Los valores de las especificaciones, Auxi, vamos a anotar nosotros. ¿Perdón? Los valores de las especificaciones de dónde Ya. se... No, ustedes solamente van a hacer hasta acá el ensayo, ¿ya? Solo es el porcentaje que pasa. Esto de acá lo tendríamos que ver en el laboratorio para que me entiendan bien, ¿ya? Porque si no podemos cometer errores y sería mucho peor, ¿ya? Porque acá se dan cuenta, hay una abertura, hay una separación acá de 3, ¿no? Y los tamices que nosotros manejamos son otros, son muchos más tamices, ¿ya? Entonces, para que les indique especificaciones, tenemos que verlo sí o sí en el laboratorio, ¿ya? Solo hasta acá harían su informe ustedes, hasta el porcentaje que pasa, nada más. Y el grafiquito. Para este grafiquito, que es en escala logarítmica, les voy a pasar un video, ¿ya? Directamente a Classroom. Vamos a trabajar directamente con Classroom ahora. El grupo de WhatsApp es para algunas cosas que no entiendan o pregunten o algo. Ya después todo el material se va a subir a Classroom directamente. Las diapositivas, el cuestionario de investigación y los videos para que ustedes puedan hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada, todo está claro. A ver. Alex Junior, ¿está todo claro? Oxy, una consultita, justamente. ¿Cómo le vamos a hacer uso de los tamices? Tenemos que conseguirnos unas mallas, yo creo, ¿no? Muy buena pregunta. Eso les iba a decir ahorita. ¿Cómo ustedes piensan hacer en su casa el ensayo? Ya que no cuentan, bueno, quizás alguno tenga, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no tiene los tamices según sus aberturas, ¿no es cierto? El primer ensayo era fácil porque era conseguir se graba algún envase para que pueda empezar, pero para este ensayo tendrían que tener los tamices y yo sé que no lo tienen. Entonces escucho sugerencias de cómo pueden hacer ustedes este ensayo en su... Nadie. Sugieran pues muchachos cómo pueden hacer. No, los tamices son muy caros. Prácticamente el tamiz tiene que ser de un material muy duro para que soporte la batida de la máquina. Y sus mallas, de igual manera, son muy caritas sus mallas, ¿no? Entonces, comprarse eso es muy caro, ¿ya? Entonces, comprarse esas mallas, esos tamices, no. También pueden hacer en personas, en grupos de pequeñas personas, ¿no? De 2, 3 personitas el ensayo. Eso no hay problema. Pero no, me estaban preguntando igual la anterior vez, sí pueden hacer en 2, 3 personitas, obviamente igual cuidándose, ¿no? ¿No? Con sus medidas de seguridad para que no se infecten. Y ojo, que si quieren nomás, cuidado, luego me digan, voy a hacer con mi compañero, me he enfermado y demás cosas, ¿no? Entonces, no, es si quieren nomás. Si a ver, Alison Jennifer, ¿qué sugerencia das para hacer el informe? Para hacer el ensayo. O la, si lo van a hacer al piso directamente, de una altura elevada, nomás de medio metro puede ser,
su altura, y lo hacen pasar por las 2 mallas o 3 mallas que tengan según ustedes, lo hacen pasar por las 3 mallitas y registran, pues, ¿no? Van a tener su peso inicial. Si pasa una malla, tienen su peso retenido en la malla y su peso que pasa, ¿no? El porcentaje que va a pasar. Las 2 mallitas tienen sus resultados, lo pesan los 3 que tengan y no tienen que pasar del 3%, ¿no? El porcentaje que tengan ustedes como dato. Estaría bien, ¿no? En hacer eso, ¿están de acuerdo? Así se evitan de gastar materiales y demás cosas. Y solamente sería eso su ensayo, nada más. ¿Están de acuerdo? Vladimir, sí, dice. Los demás. Vamos, muchachos. Se anotaron, ¿no? Cómo hacer su ensayito. Va a variar un poco a lo que va a estar en diapositivas, ¿no? O sea, sus propias mallitas ustedes y según lo que tengan es lo que van a anotar sus pesos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? Nada más, ¿no? Y entonces les mostraré su cuestionario y su... ¿Se ve, no? La pantalla. ¿Y se puede leer las letras? Sí, sí. Ya, gracias. Entonces acá está el laboratorio número 2, análisis granulométrico de los agregados. Igual son 10 preguntitas. Y si se han dado cuenta, el repaso sale de aquí prácticamente, ¿no? De todo su informe y de la cuestión especialmente, ¿no? Entonces acá tenemos uno que dice, ¿por qué es importante el estudio granulométrico de los agregados? 2, definir módulo de finez, ¿qué es agregado grueso? 4, ¿qué es agregado fino? 5, describa brevemente los pasos del ensayo de análisis granulométrico. En este caso, en la pregunta 5, van a hacer lo que esté en las diapositivas, ¿ya? No según lo que hagan ustedes, lo que esté en las diapositivas, ¿ya? El 6, ¿qué es granulometría continua? El 7, ¿qué es granulometría discontinua? 8, mencionar los materiales utilizados en el ensayo de análisis granulométrico. En este punto igual van a hacer lo que se utiliza de verdad, lo que está en las diapositivas, ¿ya? Y 9, defina tamaño máximo nominal. Y por último, en el 10 tenemos un pequeño ejercicio que es muy parecido a lo que está en la gráfica, ¿no? En las diapositivas. Solo que acá están con más tamices, ¿ya? Esos tamices de acá, todo lo de acá, sí tenemos en laboratorio, ¿ya? Entonces es un ejercicio prácticamente como lo que tenemos como lo que deberíamos hacer en el laboratorio, ¿ya? Acá igual tenemos el peso retenido en cada tamiz, y es dato lo de acá. Tenemos, ¿no? Aquí está, todos los pesos, y tenemos el peso inicial de la muestra, ¿ya? Acá sería el porcentaje de pérdida, según lo que les dé ustedes acá, y entonces acá anotan, ¿no? Recuerden que no tiene que ser más del 3%, y no debería darles más del 3% el porcentaje retenido acumulado, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto, del cuestionario? Acá el 10 dice, realizar el siguiente ejercicio para hallar el módulo de fineza y graficar la curva granulométrica, ¿ya? Acá está la formulita para hallar el módulo de fineza del agregado fino, ¿ya? Entonces acá está. Y el grafiquito está. Como les dije, les voy a pasar un video que indica cómo graficarlo, ¿ya? Y su investigación, que dice investigar sobre las aplicaciones del módulo de finura.
Nada más. Este archivito igual se los voy a subir a Classroom, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Nada, ¿no? Entonces sería eso, muchachos, por hoy día. Ya tienen para hacer su informe y trabajar su ensayo, ¿ya? La siguiente clase igual entramos y damos el repasito igual del segundo laboratorio, ¿ya? Nos vemos la siguiente, muchachos.